Top 7 versos más poderosos de la ficción. ¿Cuáles son los otros 7 versos más poderosos de la ficción? ¡Allá vamos! El puesto número 7 pongo a Kurumada Heroes Verse. Básicamente es un verso que combina todas las obras de Masami Kurumada. Es decir, todas las versiones de Saint Seiya, tanto Omega, tanto G, como los Canvas, como todas las demás obras. Incluso tiene personajes que trascienden todo esto siendo simple ficción para ellos, como lo pueden ser la Ilíada o la Odisea. Y personajes que son superiores a la Ilíada o la Odisea. En resumen, está rotísimo. En el puesto número 6 tenemos el Tezuka Verso del Proyecto Star. Básicamente esto combina todas las obras de Osamu Tezuka, el rey del manga o el dios del manga. Es importante porque en una de sus obras el universo no es más que una célula de un ser vivo, que a su vez no es más que una célula de otro ser vivo, y así infinitamente. Y por encima de todo esto, o siendo uno con todo, está el Fénix. Y esto no es nada porque Buda está incluso por encima, ya que Buda es algo que ni siquiera se puede explicar según términos del propio Tezuka. Es decir, supera una escala que es infinito dimensional e inclusive es inexplicable para para la lógica o para las matemáticas. Está muy fuerte, la verdad. Puede que a muchos les sorprenda esto, pero el verso de Jorge Luis Borges está en el puesto número 5. Básicamente tiene obras como el Aleph, y el Aleph es un infinito que ve todo lo que está debajo como ficción, un infinito de infinitas dimensiones. Y todo eso es un falso Aleph a comparación del verdadero Aleph. E inclusive existen entidades por encima como lo puede ser el propio Dios o incluso entes de horror cósmico, ya que Jorge Luis hizo algunas versiones suyas, ya que consideraba las de Lovecraft un poco baratas y quería ser mejores, por así decirlo. O quizás fueron simples parodias, quién sabe. En el puesto número 4 tenemos Shinja Avanzo. Básicamente tenemos el universo, cosas que trascienden el universo, cosas de concepto, filosofías, etcétera, y una gran escala de realidad ficción. Y la letra omega que está ahí, eso ya es de por sí low order. Y todo el resto de elevaciones e infinito son básicamente trascendencias infinitas. Y eso solamente para Mercurius, porque el número para Hayun es aún mayor, como pueden ver abajo. En resumen, Video Montage se puso a calcular esto y fue una locura. Puesto número 3 tenemos DC Comics, pero no por sus obras normales, sino por Dungwrighten. En Dungwrighten básicamente tenemos al Leviatán de las historias. Cada historia es realidad ficción para la anterior. Hay infinitas historias dentro de infinitas historias dentro de infinitas historias, y todas estas son nada para las crías de los Leviatanes, las cuales nuevamente hay una infinidad y cada una trasciende a la anterior. Y adivinen, el Leviatán ve todo esto solo como una historia, es decir, una cantidad de realidad ficción que ya ni siquiera se podría contar prácticamente. Puesto número 2 tenemos Warhammer 40.000. El Materium tiene una cantidad infinita de dimensiones. La primera capa del Immaterium ya trasciende todo esto. Es tan OP que normalmente se tiene que hablar del caos con metáforas, porque no es algo que se pueda conocer, porque está más allá de la lógica, más allá de las matemáticas, más allá de las reglas clásicas, y todo esto solamente las primeras capas, porque encima el Immaterium tiene aún más capas. Los dioses del caos son todo esto, y todo esto son los dioses del caos. No son conceptos porque están más allá de los conceptos. Se habla de ellos con metáforas no para sobrevalorarlos, sino porque no se puede hablar de toda su extensión. Es una locura. En el puesto 1 finalmente tenemos a Dungeons and Dragons. Primeramente en Dungeons and Dragons hay infinitas dimensiones, infinitos seres por encima y toda la pesca que hemos hablado. Pero es que encima hay unos seres que están por encima de todo lo demás, que son los Dungeon Master o el ser luminoso, la representación de todos los Dungeon Master. Eso es importante porque al igual que SCP, aunque con más condiciones, cualquiera puede escribir una campaña de Dungeons and Dragons, pero todo va a estar por debajo de los Dungeon Master. Incluso hay campañas de Dungeons and Dragons que literalmente copian y pegan a los Lovecraftianos. Hay menciones explícitas del poder de los Lovecraftianos y básicamente pasa esto con prácticamente todas las mitologías y demás. En resumen, Dungeons and Dragons es como un SCP que lleva mucho más tiempo y que de paso está mejor escrito. Así que sin duda pueden imaginarse el tremendo poder que tiene. Sin duda merece estar aquí.